la soledad es necesaria para gozar de nuestro propio corazón y para amar. Pero para triunfar en la vida es preciso dar algo de nuestra vida al mayor número de gentes. Extendan. Eso es lo que la revista de la Facultad de Derecho de México ha hecho durante 75 años de espléndida y prolífica vida. Empeñar sus mejores esfuerzos para compartir a través del conocimiento y la cultura algo de la vida, del pensamiento crítico, algo de la esencia y del alma misma de sus maestros e investigadores. Y todo para el disfrute de tantas personas que no solo juristas. El tiempo que nuestros maestros siembran en el tiempo de sus lectores es el mejor homenaje que pueden ofrecer a la vida. Tiempo que, al producir conocimiento, habrá de trascender a través de los demás los límites del muy limitado tiempo existencial. Este es un momento estelar para nuestra casa de estudios, muy especial y de muy justa celebración. Se celebra un feliz acontecimiento, el aniversario natal número 75 de la revista de la Facultad de Derecho de México, la cual, con el ejemplar que hoy formalmente se presenta, arriba a la estupenda y elegante edad que ahora ostenta. Y arriba, como afirma nuestra muy distinguida directora de la Facultad de Derecho, en plenitud de facultades difusoras y creativas, erigida como arquetipo y paradigma de la cultura y el pensamiento jurídicos. En efecto, la más importante publicación académica y de investigación de la ciencia jurídica en México, y más allá de México, sin duda alguna. Y la presentan desde la mesa de honor la directora de la Facultad de Derecho, doctora María Leoba Castañeda Rivas. El doctor Fernando Serrano Migallón, catedrático e investigador de esta facultad. El doctor Sergio García Ramírez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad. Y por supuesto, el doctor Eduardo Luis Fejer Trenchiner, el muy distinguido director de nuestra celebrada revista. Saludamos la distinguida presencia del doctor Lorenzo Córdoba Llanelo, director que fue de nuestra revista. De nuestros directores de seminario, muchas gracias. Los directores de colegios de profesores de la facultad. De la doctora Karina Gómez Frode, jefa de la División de Estudios de Posgrado. Del doctor
Carlos Reyes Díaz, coordinador de posgrado de Derecho de la Universidad. Del doctor Jorge Fernández Ruiz, distinguido académico, investigador y funcionario de la Facultad de Derecho y de la Universidad Nacional. Saludamos, por supuesto, la distinguida presencia de los funcionarios de la Facultad de Derecho, los miembros del Honorable Consejo Técnico, de los académicos, estudiantes y personal administrativo de la propia facultad. En primer término, palabras del doctor Fernando Serrano y Gallón. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, señora directora, por la invitación a estar aquí con ustedes. Mi enhorabuena a la Facultad de Derecho por tener una directora como usted. La enhorabuena a la Facultad de Derecho por la revista que hoy cumple 75 años. Mi enhorabuena también, maestro Fejes, 75 años de director de la Facultad de Derecho. Es poco tiempo. Esperamos que cumpla otros 75 más. Bueno, ya hablando en serio, muy enhorabuena por la magnífica labor de la revista de la Facultad que cumple 75 años. Y don Sergio, siempre es un gusto estar con usted. Igual con el doctor Córdoba, al cual también lo admiramos y lo compadecemos en el trabajo que está desarrollando. Hablar siempre de una fecha mítica, cuando se cumplen 10, 20, 30, 50, 75 años, nos obliga a hacer un examen de conciencia. Y cuando es una institución, como es la revista de la Facultad de Derecho, es una reflexión de conciencia colectiva la que tenemos que hacer. ¿Qué es, qué ha sido y qué debe seguir siendo la revista de la Facultad de Derecho? Hace 75 años se fundó en esta entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia la primera revista jurídica del país. Una revista jurídica que iniciaba con un afán de mantener al día los estudios y los problemas jurídicos que muchas veces cuando se presentan en estudios mucho más profundos o de más largo aliento, como es un libro, no tienen ese efecto inmediato que debe de tener una opinión jurídica. Y los frutos de la revista fueron inmediatos. Y aquí, sobre todo a los integrantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas, me van a permitir que haga mención de que al año siguiente del primer número de la revista de la Facultad, quizá uno de los primeros frutos administrativos fue la creación del Instituto de Derecho Comparado, echado a andar por un maestro injustamente olvidado por las nuevas generaciones, como fue don Felipe Sánchez Roca, quien pensó que debía de haber un instituto que se encargara, por lo menos en aquel momento, de los estudios de Derecho Comparado, que nadie los hacía en América y que posteriormente se convirtió en el Instituto de Investigaciones Jurídicas como lo conocemos hoy. Pero 11 años después, la misma revista de la Facultad, gracias al esfuerzo de quienes en ella escribían, en ella investigaban, en ella trabajaran, lograron que la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia empezara a dar grado de doctorado y se convirtiera en lo que hoy la conocemos, la Facultad de Derecho. Estos son frutos de nuestra revista, de la cual debemos estar muy orgullosos. A partir de entonces, ese mundo restringido del análisis inmediato de los problemas jurídicos se ha ampliado. Hay infinidad de revistas jurídicas, de instituciones públicas, de instituciones privadas, todas de altísima calidad, y aquel ejemplo señero de orientación que tuvo la revista de la Facultad sirvió de ejemplo para que sean ahora muchísimos más los que hagan ese esfuerzo, y el esfuerzo se ve en el crecimiento de la ciencia jurídica y en la magnífica producción de textos jurídicos que tenemos.
¿Qué fue hasta ahora la revista de la facultad? Bueno, primero tuvo la misión de tener una presencia efectiva de los estudios jurídicos dentro de la universidad y fuera de la universidad. Le dio presencia a la universidad y a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, pero sobre todo a los estudios jurídicos en la sociedad mexicana. A partir de entonces, las opiniones jurídicas del grupo de profesores que trabajaban en la revista de la Facultad de Derecho o trabajaban en la revista de la Facultad de Derecho fueron puntos de referencia de las labores jurídicas, sobre todo estudios legislativos, trabajos legislativos o actitudes o toma de decisiones que tenían alguna implicación jurídica. Hace 75 años la revista de la facultad abrió ese camino y a partir de entonces ha mantenido un altísimo nivel de calidad. Los directores que ha tenido, el cuerpo docente que ha escrito en ella, los que están escribiendo en la actualidad, han hecho una verdadera labor encomiable. Hay que ver el número de aniversario, pero hay que meterse a los archivos de la revista para darse cuenta de la enorme calidad que tiene. Hoy en día, ¿qué es la revista de la facultad? Bueno, sigue siendo el órgano oficial de la opinión jurídica de la revista. Ha mantenido esa divergencia de opiniones, cada uno es responsable de lo que dice la revista de la facultad, cada uno es autor de su propio criterio jurídico y nadie interviene en una orientación ni doctrinaria ni política dentro de los contenidos de la facultad. Y eso nos ha dado el prestigio que se tiene hasta ahora. Tiene ahora un equilibrio extraordinario entre los profesores, que ya tenemos muchos años, y los nuevos profesores de la facultad. Esa mezcla de viejas y nuevas generaciones es muy importante que se mantenga en la revista de la facultad. Nosotros los viejos decimos que porque damos experiencia, pero la verdad es que es una disculpa para poder seguir escribiendo en la revista de la facultad, pero sí acompañamos a los jóvenes en estar permanentemente analizando los problemas coyunturales que se presentan día a día. Es y ha sido, y sobre todo en este momento, la conciencia jurídica de la nación. No hay un problema jurídico de fondo que se presente en el país que no tenga una referencia en la revista de la facultad y que alguien haga referencia a las opiniones de la Facultad de Derecho y de su órgano jurídico. Ahora, ¿qué queremos de la revista de la facultad para el futuro? Evidentemente el peso que tuvo cuando se creó de ser el único órgano ni es factible ni sería deseable, pero sí queremos que siga manteniendo la calidad en los estudios, que siga incorporando plumas que fortalezcan el análisis de los estudios jurídicos, que al margen de los libros de los profesores de la facultad, de las investigaciones de largo aliento de los profesores de la facultad, que tengamos esa posibilidad inmediata de tener opiniones concretas sobre los problemas que se van presentando. Hay que mantener el equilibrio entre viejos y jóvenes, hay que mantener el equilibrio entre las diferentes opciones jurídicas que se presentan, hay que mantener el equilibrio entre los diferentes criterios políticos que se plasman en la revista de la facultad. Quizá, y aquí sí me va a permitir la señora directora que hable como egresado de esta facultad, una de las instituciones más importantes de la universidad es la Facultad de Derecho. No se podría entender la universidad, lo que es hoy en día, sin su Facultad de Derecho. La universidad tiene con el pueblo mexicano y con México un compromiso indeleble de ser la conciencia crítica de la nación. Yo no creo que haya otro país en el mundo donde su universidad sea tan importante para el país como la UNAM lo es para México. No quiero decir, obviamente, que sea la mejor universidad del mundo, pero no creo que haya otro país en donde una universidad, su universidad, sea y haya sido tan trascendental como es la UNAM para la vida de México en los últimos prácticamente 100 años. Ahora, el compromiso que tiene la Facultad de Derecho con la universidad es tan importante como el que tiene la Universidad por México. La Facultad de Derecho debe de seguir siendo, lo está haciendo y va a ser el órgano, la institución que guíe jurídicamente a nuestra universidad y
frente a nuestro país. Mi enhorabuena a la dirección de la Facultad de Derecho, mi enhorabuena a la dirección de la Universidad, de la Facultad, y mi enhorabuena a todos ustedes por estar ligados a esta magnífica casa que es la Facultad de Derecho. Palabras del doctor Sergio García Ramírez. Cada vez que el doctor Fernando Serrano Megallón utilizaba palabras o conceptos como experiencia, aniversario, siglo o edad, me sentía severamente aludido. Y lo agradezco ese reconocimiento que me hace el doctor Serrano y que sumo a los avatares de la vida. Agradezco la oportunidad que tengo, además, de acompañar en esta mesa a tan ilustres, queridos y respetados amigos, ingenieros, juristas, y me congratulo de actuar aquí, como en esta facultad, bajo la conducción y presidencia de una distinguida dama, doña Leoa Castañeda, que ha puesto la pica en Flandes y ha acreditado la excelencia de la gestión de una mujer al frente de una facultad que solo había tenido como directores a varones, aun cuando la mayor parte de sus estudiantes son mujeres. Felicidades, doña Leoa, por su desempeño, por su presencia en la historia de la facultad, y gracias a los amigos aquí presentes por permitirme acompañarlos. Estamos en una celebración, me parece, no solamente de la revista, sino de la Facultad de Derecho, y así se ha destacado, y de la contribución que ha hecho la Facultad de Derecho a las letras jurídicas en México. También ha contribuido a otras letras, a las letras literarias, valga la redundancia, a través de juristas que han cultivado esas otras letras con excelencia, con gallardía. Aquí tenemos académicos y autores que han hecho ese otro cultivo. Pero quiero referirme ahora al de las letras jurídicas. El panorama anterior a la incursión de nuestra facultad en la doctrina jurídica era muy distinto del que ahora tenemos. Estábamos nutridos hace muchos años, tantos años no como los míos, pero sí como los de Jacinto Pallares, estábamos nutridos por la doctrina extranjera, que absorbíamos, que traducíamos y que nos dotaba, por cierto, de excelencia, pero la doctrina mexicana era relativamente escasa. Ya había próceres, por supuesto, en la historia de la doctrina mexicana. Los hubo a lo largo del siglo XIX, los hubo en el arranque del siglo XX, pero dominaba en la bibliografía, por lo menos, y en la hemerografía, la doctrina extranjera. En 1917 inauguramos de alguna manera, si me permiten decirlo así, una nueva república. Ojalá que esa república no se nos deshaga entre las manos 100 años más tarde. Hay síntomas de que pudiera comenzar a ocurrir semejante problema, que lo sería muy grave para la historia del país. Pero bueno, no quiero hacer este tipo de comentarios, no son el tema de ahora. En 1917 inauguramos una nueva república con un nuevo derecho, con un derecho profundamente renovado y una nueva doctrina que se acrecentaría en el curso del siglo XX y que no ha cesado. Para ello, las revistas jurídicas han sido un factor de desarrollo que vale la pena celebrar. En el siglo XIX recordaría alguna, la revista de Jurisprudencia y Legislación, por haberla leído, por eso la recuerdo, no por otras razones. En el siglo XX surgieron las revistas que han venido a nutrir nuestro pensamiento y que han militado, me parece, en un par de generaciones. Creo yo que si se ensaya la historia de las revistas jurídicas mexicanas habría que distinguir por lo menos dos generaciones, y en cada una de estas dos generaciones diversas presencias. La primera generación de revistas de corte clásico, muy formales, muy rigurosas, de revistas doctrinales, de gruesas revistas
colmada de pensamiento, de ideas y de trascendencia, como la revista de nuestra Facultad de Derecho. Yo recuerdo a quienes militaron en aquel entonces, a las publicaciones que militaron en esa primera generación, la forma en que se acompañaron en la primera etapa del siglo XX, revistas tales como la de la Facultad de Derecho, Escuela Nacional de Jurisprudencia, desde luego, el boletín del Instituto de Derecho Comparado, al que se ha hecho alusión también, y quiero también rescatar una de mi propia competencia, la revista Criminalia. La revista Criminalia, fundada en el primer tercio del siglo XX por un grupo de penalistas, de procesalistas penalistas, de criminólogos, de criminalistas, oriundos en su gran mayoría de esta Facultad de Derecho o de aquella Escuela Nacional de Jurisprudencia. En todo caso, pensadores del orden jurídico mexicano que contribuyeron también a establecer el camino de nuestras grandes revistas. Otras hubo, posteriormente, en la capital y en los estados de la República, frecuentemente al calor de tribunales superiores de justicia o de universidades de las que llamamos de provincia. Revistas ameritadas que merecen también reconocimiento y homenaje. También las hubo de juristas que individualmente hicieron el esfuerzo de generar publicaciones de este carácter. Recuerdo una, Foro, por ejemplo, y quiero recordarla porque la condujo un querido maestro, recordado maestro, don Eduardo Pallares, hijo de don Jacinto, y hay otras, o hubo otras, de colegios, barras, asociaciones de abogados. Igualmente de secretarías de Estado, de procuradurías de justicia, como la Revista Mexicana de Derecho Penal, de la Procuraduría del Distrito Federal, y en el seno de nuestra misma facultad surgieron algunas publicaciones periódicas que conviene tomar en cuenta en esta muy breve y apretada reseña histórica de las revistas jurídicas, como la de Derecho Penal Contemporáneo, que nació y se desarrolló en el Seminario de Derecho Penal, y que durante un buen número de años sirvió y sirvió bien a la causa de las letras jurídico-penales en nuestro país. Llegaría una segunda generación. Hablé de dos generaciones, quizás un análisis más fino que el mío encontraría varias más, pero llegaría una segunda generación sin desplazar a la primera, que se mantiene viva, activa y excelente. Lo estamos ahora mismo presenciando. Una segunda generación con revistas de otro perfil, de otro carácter, que corresponden en buena medida al periodismo jurídico, con artículos menos rigurosos, menos estrictos, no lo digo en sentido peyorativo, lo digo por su dimensión, por su pretensión, y con esas otras revistas bienhechoras se ha complementado por ahora el paisaje de las publicaciones periódicas jurídicas en México. Paso a referirme específicamente a la revista de la Facultad de Derecho. Bueno, aquí hay quienes han sido directores de esa revista, pero también están aquí de alguna otra manera quienes lo fueron y no se encuentran físicamente presentes y a quienes creo yo debemos hacer cumplido homenaje, o por lo menos yo me siento llamado a hacerlo. Procesalistas, por cierto, procesalistas que ya no viven entre nosotros, aunque sí pueblen nuestras ideas y nuestros sentimientos, como mi querido maestro, don Niceto Alcalá Zamora y Castillo, el gran jurista español, que concurrió al establecimiento del Instituto de Derecho Comparado, que profesó en esta facultad, fui su alumno, y muchos fuimos sus alumnos, y lo recordamos con enorme aprecio. Y desde luego, don Fernando Flores García. Don Fernando Flores García, querido, apreciado, sabio maestro, de cuyas manos competentes recibí yo hace un buen número de años la dirección de la revista. Agradezco haber tenido la oportunidad de seguir muy modestamente el camino abierto por estos personajes y particularmente en aquella etapa por don Fernando Flores García. Quiero mencionar también a otra gran dama de esta facultad, a doña Olga Islas de González Mariscal, que fue la subdirectora de la revista mientras yo fui director. Debieron haber funcionado las cosas de otra manera. Ella debió haber sido la directora y yo el subdirector. Pero como se requería que alguien trabajase arduamente y con gran talento, bueno, le tocó a ella ser la subdirectora para trabajar arduamente y con gran talento, y yo figuré como director de la revista.
Me hice cargo de la revista en la etapa en que era director de la facultad, don Máximo Carvajal, a quien también saludo con gran aprecio. El primer número que tuve confiado fue el número de julio-diciembre de 1991, y en esto estuve hasta enero-diciembre del año 2000, ya bajo la dirección de don Fernando Serrano Migallón, que permitió que todo el material que se había acumulado durante aquel año difícil que transitó la universidad apareciese en el siguiente número de la revista, cosa que le agradezco mucho a don Fernando Serrano. Las secciones que emprendimos entonces en la revista, pues algunas, las que ya venían, las que nos legaron nuestros antecesores, y otras con las que tratamos de abrir nuevas vertientes al quehacer hemerográfico de la Facultad de Derecho. Doctrina, legislación, jurisprudencia, una sección llamada Nuestra Tradición Jurídica, con el ánimo de rescatar el pensamiento de los grandes juristas mexicanos que nos precedieron y a los que no siempre recordamos con suficiencia. Bibliografía, una sección de documentos, una varia, y otra de temas y opiniones para analizar las grandes cuestiones de la nación. También en aquel entonces la revista se hizo cargo de lo que llamábamos la Feria del Libro Jurídico, que fue exitosa y que contó con el apoyo de muchos sectores y muchas personas de buena voluntad que nos favorecieron. No quisiera olvidar, estoy a punto de terminar, por favor, paciencia, benevolencia para su amigo, no quisiera olvidar a quienes integraron el consejo editorial de la revista. Porque finalmente un consejo editorial concurre a formar el cuerpo y el alma de una publicación con la orientación, con el consejo, con la presencia, con el talento de quienes lo componen. Y porque de estos eméritos maestros, como fueron casi todos ellos, que integraron el consejo editorial, todos también han transitado. Ninguno se encuentra entre nosotros, salvo uno, muy eminente querido, que es el doctor Fix Amudio, que acaba de cumplir 90 años y se dispone a otros 90 años, al cabo de los cuales habremos de celebrarlo también. Los demás ya no están aquí, pero estuvieron ahí, en esa etapa, en la etapa, yo diría, más cercanamente mía, del quehacer de la revista. Los menciono con afecto y con respeto. Todos profesores, grandes profesores de la Facultad de Derecho, Gonzalo Armienta Calderón, Jorge Carpizo, Ignacio Galindo Garcias, Eduardo García Maínez, Antonio Martínez Báez, Guillermo Florisma Argadán y Celestino Porte Petit, a quienes se agregaron con el tiempo otras dos personalidades que necesariamente debían ser mujeres, porque era conveniente, era indispensable, era absolutamente necesario que hubiese también mujeres en el consejo editorial de una revista que es para varones y mujeres en una facultad plural como esta, que fueron doña Aurora Arnaiz Amigo, maestra emérita, que tampoco se encuentra entre nosotros, y doña Victoria Adato Green. Esa fue la composición del consejo de una revista que en aquella etapa hizo lo que pudo para seguir el camino de los antecesores y para aportar elementos para que los sucesores, algunos de los cuales están aquí presentes, pudiesen asumir con inteligencia el manejo de la revista y darle óptimos frutos a la facultad. En el primer número de esa etapa, en el de diciembre de 1991, el editorial de la revista confesó algunas de sus intenciones y algunos de sus sentimientos. La confesión fue breve, como deben ser todas las confesiones, de unos cuantos renglones que, si ustedes me permiten, invocaré en este momento. Dijimos entonces, la revista de la Facultad de Derecho de México cumplió recientemente medio siglo de vida, que rápidamente pasó el otro cuarto de siglo, al servicio de la ciencia jurídica. Apoyada con vigor y dirigida con acierto, ha reunido en sus páginas la palabra y la enseñanza de juristas distinguidos, nacionales y extranjeros. En décadas de trabajo esmerado supo alcanzar el nivel de excelencia que ahora ostenta y preparar de alguna manera el mejor nivel todavía que ostenta en este momento preciso, señor director. Para la dirección de la Facultad de Derecho y para quienes tienen a su cargo esta publicación en ese hoy, que fue ayer, es grato, además de justo, formular mi más amplio reconocimiento a quienes hicieron posible que la revista arribara con éxito a sus, lo reitero, 50 años de vida, como es justo rendir homenaje a quienes han permitido que arribe a sus 75 años de vida. Recogemos esa experiencia valiosa para continuar con ella y con las novedades que podamos aportar
el camino de la revista. Confiamos en que las nuevas etapas hagan honor al pasado y satisfagan razonablemente las expectativas sobre el porvenir. Para ello se cuenta con la orientación y la compañía de los miembros de nuestro Consejo Editorial, ilustres catedráticos. Así se abre otro capítulo en este esfuerzo colectivo. Debo decir ahora, con pleno fundamento, motivada y fundadamente, que esa esperanza que albergamos, que alojamos y confesamos en el primer número de aquella etapa se ha visto satisfecha. Que la revista ha hecho honor al pasado, pero también ha hecho su propia aportación al presente, en el que trabaja y está preparando con gran dignidad el porvenir. A Eduardo Luis Fejer le felicito por su magnífica tarea al frente de la revista, a doña Loba Castañeda por la conducción de la Facultad de Derecho y, por lo tanto, indirectamente o quizás directamente, de la revista de la Facultad de Derecho. Quienes alguna vez escribimos en esa publicación, y lo volveremos a hacer, no en más de, podemos invocar la experiencia para que nos abran la puerta de la revista, podemos ser testigos de que se ha logrado eso que quería lograr hace muchos años y que se ha logrado con gran prestigio y con una presencia que honra a la facultad y nos honra a quienes somos oriundos orgullosamente de esta siempre vivida, como solemos decir, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Mensaje del doctor Eduardo Luis Fejer. Con su permiso, señora directora, amigos de la mesa de honor, compañeros profesores, amigos alumnos. En esa vocación aparece la antigua morada de las religiosas, como un bello rincón del mundo, plagado de tradiciones y de hermosas memorias. E imaginamos ver circular por sus corredores solitarios la procesión de los ángeles del convento, seguida de la severa y bondadosa sombra de nuestros maestros, que extendían las semillas de su ciencia sobre el fértil terreno de la intelectualidad estudiosa. Y al final del cortejo, la muchedumbre alegre y entusiasta de alumnos, llena de sueños e ilusiones, confinada en un oasis de severidad en medio del estruendo desconsolador de las luchas enconadas de la vida. Así se expresaba el maestro José Luis Requena, de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en el primer número de nuestra revista, que hoy cumple 75 venturosos años de existencia. 1939. Comienzo de un lustro plagado más de sombras que de luces, o el inicio de la terrible Segunda Guerra Mundial. No obstante, los estudiantes de Derecho de esa época ponían todo su empeño, como hoy, en estudiar con ahínco las severas ciencias del derecho, motivo de sus más prístinos afanes. Así nació nuestra revista, escrita por plumas que sin duda con el tiempo resultaron clásicas. Hoy, a 75 años de distancia, podemos decir con particular orgullo que hemos tratado de continuar con el espíritu de sus notables primigenios, fundadores y directores: Agustín García López, Manuel Gual Vidal, Vicente Peniche López, Alfonso Noriega Cantú, Virgilio Domínguez, Luis Recasén Siches, Niceto Alcalá Castillo, Salvador Laborde y Fernando Flores García. La gratitud es la memoria del alma. Y por supuesto sus recientes y brillantes directores, Sergio García Ramírez, Rolando Tamayo y San Morán, y Lorenzo Córdoba Vianera, cuya impronta es ejemplo para quienes estamos tratando de continuar su singular labor en esta querida revista. Lo mismo nuestra anterior y muy destacada coordinadora, la maestra María Teresa Brindis, aquí presente, a quien saludamos con afecto. Muchas gracias, doctora María Loba Castañeda, por su decisivo apoyo para continuar nuestra publicación de nuestra revista, buscando elevar en cada número la excelencia de los artículos de fondo que sin duda contiene.
Este es un esfuerzo de equipo, donde María de la Luz González Covarrubias, Guadalupe Juárez Quesada, Rafael Caballero, Manuel Jesús Jiménez Moreno, Irma Mora Trejo, Guillermo Maya y Sergio Luna han hecho posible en estos últimos años unas ediciones, estimamos, de alto relieve, y en particular la que conmemora nuestros primeros 75 años de gozosa existencia editorial. A ellos mi permanente agradecimiento y particular estimación. Y por supuesto, muchas gracias también a todos los colaboradores que en distintas épocas de nuestra vida editorial han constituido y constituyen sin duda el alma de la revista de la Facultad de Derecho de México, como una suerte de singulares embajadores del nuevo pensamiento jurídico de nuestro país. Señora directora, conmemorar, decía Edmundo O'Gorman, es recordar, pero un recordar de re y cor cordis en el sentido original del vocablo, que es llevarle al corazón la memoria de un suceso alojado en el tiempo para ofrecérsela a la luz del presente con la significación que tuvo en su día. Felices primeros 75 años de fructífera existencia. Muchas gracias. Palabras del doctor Lorenzo Córdoba. Muchísimas gracias, triples, señora directora. En primer lugar, por permitirme compartir esta mesa, aun cuando no estaba previsto que estuviera en la mesa. En segundo lugar, por permitirme hacer uso de la palabra, aun cuando no estaba previsto que hiciera uso de la palabra. Y en tercer lugar, por permitirme dirigirme a mi comunidad y después de 11 meses no tener que hacerlo hablando ni de elecciones ni de derecho electoral. La verdad es bocanada y refresco, por no decir que es motivo para mí de un enorme orgullo y de muchísima emoción. Como lo fue en su momento la distinción que me permitió, que me brindó el doctor Serrano Migallón, siendo director de la facultad, y luego usted, doctora querida Leoba, como directora, primera directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, de ser un intruso en la lista de directores de la facultad, de la revista de la facultad, porque me avergüenza un poco, me enorgullece muchísimo, pero me tocó suceder a don Fernando Flores García, a don Sergio García Ramírez, a quien además le agradezco no solo las enseñanzas, sino además la generosidad de su amistad y el haber compartido este rol de plañideras recíprocas durante un año en el Consejo General del entonces, a mi maestro Orlando Tamayo Salmorán, y anteceder a Eduardo Luis Fejer en la dirección de la revista. La verdad, sí, fue una etapa de un enorme orgullo, pero después de que se han elencado aquí quienes han sido los directores, pues literalmente de una intrusión indebida, pero que agradezco muchísimo. La revista de la Facultad de Derecho es una revista señera en muchos sentidos, y que hoy compite en un mundo cada vez más complejo, cada vez más difícil en términos de liderazgo jurídico, pero que ha logrado mantener su prestigio, ha logrado mantener la estatura intelectual de quienes colaboran en sus páginas y ha logrado evolucionar a la par de los tiempos cada vez más difíciles para el papel impreso, y a pesar de todo mantenerse, repito, como una referencia en el pensamiento jurídico mexicano. A mí me tocó en parte colaborar en esta, digamos, en esta tarea de adecuación en los tiempos. Hoy esas páginas que aquí ya evocaban el maestro Fejer, el doctor Serrano, don Sergio,
de las plumas notables que en buena medida provistas de ese momento histórico, excepcional para la intelectualidad mexicana y particularmente para la vida de nuestra facultad, el exilio español permitió que plumas privilegiadas colmaran las páginas de esos primeros 11 años de la revista en su faceta todavía de revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Nombres como Piero Calamandrei, Luis F. Canudas, Antonio Caso, Mario de la Cueva, Carlos Echano de Trujillo, Toribio Esquivel Obregón, Eduardo García Maínez, Alfonso García Robles, Germán Heller, Antonio Martínez Báez, Luis Recasén Siches, Felipe Tena Ramírez, Rafael Rojina Villegas, son solamente algunos de los nombres que comenzaron a darle el prestigio que la revista logró alcanzar. Pero decía, la gran virtud que tenemos hoy es que no hay que recurrir a una biblioteca para hojear aquellas páginas y textos de una increíble vigencia. Esa fue una de las encomiendas del doctor Serrano, lograr digitalizar en su momento 70 años de historia de la revista de la Facultad, primero de Jurisprudencia, de la Escuela Nacional de Jurisprudencia y después de la Facultad de Derecho, que hoy pueden ser consultadas con un simple clic en las computadoras. Y la vigencia de aquellos textos es verdaderamente impresionante. Esa fue justamente la lógica, mucho más modesta de lo que ahora Eduardo Luis hace con esta espléndida edición de los 75 años, hicimos con la celebración de los 70 años. Consideramos entonces, a lo mejor por la falta de pericia y capacidad del entonces director de convocar a las plumas que hoy reúne este cuaderno, retomamos 11 textos de los que fueron publicados en aquellos 11 años, primeros 11 años. 11 textos que todavía hoy leyéndolos tienen una vigencia verdaderamente impresionante. Discusiones que todavía hoy forman parte del debate jurídico y que muchas veces abordamos como si estuviéramos innovando, cuando las lecciones de los grandes maestros que ilustraron las primeras páginas de nuestra revista ya entonces reflexionaban, repito, con una vigencia realmente sorprendente. Yo quiero decirlo, una de las cosas que más lamento de mi incorporación al servicio público, como dice el rector Narro, de estar en calidad de préstamo en el entonces IFE, hoy Instituto Nacional Electoral, fue el hecho de tener que plantearle a la doctora Castañeda que por una cuestión de responsabilidad tenía que dejar la dirección de la revista de la Facultad de Derecho. No he dejado la cátedra y esa sí la voy a defender con las uñas y los dientes, porque si nos quitan eso, híjole, entonces sí, las elecciones correrían riesgo por la falta de salud mental de quienes estamos encargados de dirigir los destinos de esas instituciones. Yo quiero terminar, como ya lo hacía el maestro Fejer, y hago mías sus palabras, agradeciendo a quienes formaron entonces parte del equipo de trabajo de la revista y que hoy bajo su sabia dirección siguen colaborando y permitiendo que la revista hoy a 75 años se proyecte hacia el futuro. Tere Brindis, que ya no está, pero siempre está en espíritu, Lupita, Irma, Guillermo, Sergio, Manuel y Rafael, gracias por haberme acompañado durante, no alcancé tus 8 años de dirección, Sergio, pero bueno, 7 años de dirección de la revista, y gracias por permitirnos a la comunidad de la Facultad de Derecho seguir contando con una publicación que es motivo de orgullo para todos quienes formamos parte de esta facultad. Muchísimas gracias. Finalmente, mensaje de nuestra directora. Perdón, me voy a permitir levantarme porque si no, la verdad no me inspiro igual sentada.
y estoy verdaderamente en un aprieto porque todo lo que yo tenía marcado para comentar sobre nuestra revista, la historia de la revista, la modernidad de nuestra revista, el abstract que se hace en inglés, las cuestiones electrónicas, pues estoy cierta de que ya esta distinguida mesa de honor habló de todo ello. Yo, en primer lugar, muy distinguidos integrantes de la mesa de honor, catedráticos, funcionarios, investigadores que nos acompañan también, integrantes de nuestro consejo técnico, profesores eméritos, exdirectores, a nuestra consejera universitaria que creo anda por aquí, directores de seminarios, presidentes de colegios de profesores. Para mí es sumamente grato que estemos haciendo el lanzamiento de este número 75 de nuestra revista, con un gran plus. En primer lugar tenemos el saludo de nuestro señor rector. La primera parte de la revista se encarga de una nota que amablemente el señor rector manda por lo que significa para él la Facultad de Derecho. Les deja a todos ustedes un saludo y al mismo tiempo dice que le hubiera encantado estar en la presentación de esta revista, que le pareció magnífica. Hay también un suplemento de nuestra revista y palabras más, palabras menos. ¿Qué es lo que estamos celebrando de julio a diciembre del 2014, época en la que se da ese 75 aniversario? ¿Qué estamos matizando? La gran producción bibliográfica de los distinguidos catedráticos e investigadores, tanto nacionales cuanto extranjeros. Eso es algo que se dice muy fácil, pero como decían los distinguidos catedráticos, exdirectores, director, que me hicieron el gran honor de hacer uso de la palabra y que nos visitan y nos honran con su presencia, como ellos decían, cada artículo, cada reseña, cada nota bibliográfica, los comentarios que se hacían, incluso a veces en relación a cuestiones de la crónica de la Facultad de Derecho, de lo que pasaba en los pasillos o en nuestra mesa de firmas, es lo que realmente recoge nuestra revista. Todo esto que pasa, lo que se está generando en el entorno social, lo recoge este trabajo, este suplemento, el suplemento que tenemos aquí el día de hoy, la separata que nos dan a quienes escribimos en nuestra revista, muchas gracias. Eso es algo por demás importante y atiende a un compromiso que todos los universitarios tenemos con la comunidad. Nuestra ley orgánica determina que la docencia, la investigación y la difusión de la cultura son los elementos clave, los elementos básicos, los elementos fundamentales para que nosotros tengamos una presencia en la comunidad, que es nuestro compromiso, ¿sí? Porque tenemos una universidad pública, porque tenemos una universidad gratuita, porque tenemos la responsabilidad de guiar en el ámbito jurídico a quienes se han incorporado a nuestra casa, a quienes de Centro y Suramérica han escrito, de España, de Europa, de cualquier otro continente, han escrito en nuestra revista, pero recogiendo problemas y dando alternativas de solución. Y como bien decía,
nuestro querido amigo, el presidente del INE, prestado por allá por el INE, pero universitario de corazón, por cierto. Como bien decía él, si nosotros nos metemos a la página, podemos encontrar artículos, comentarios, propuestas que todavía hoy tienen vigencia. Esto significa que la comunidad mexicana, el desarrollo que nosotros ejecutamos a nivel social, es algo que tiene que seguirse incrementando. ¿Qué nos falta ahora con nuestra revista? ¿Qué queremos hacer con nuestra revista? Que se dé todavía más facilidad para que los jóvenes talentos, escuchen bien estudiantes, que los jóvenes talentos escriban. Yo en alguna época, y creo que hurgando en la dirección, encontré una revista de hace muchos años en donde los catedráticos, los alumnos de esa época, y que en el futuro se desarrollaron como grandes políticos, administradores públicos, quienes estaban en un momento dado desarrollando y tomando decisiones en el país, habían iniciado con una labor de difusión de la cultura, de difusión de qué estamos viviendo y cómo lo podemos solucionar. Y ahí encontré impresionantes nombres, no digo para que ni se me juzgue amarilla, tricolor, verde, nada, no voy a decir, pero ahí están los nombres de jóvenes talentosos que se impusieron la tarea de escribir, de divulgar, de difundir, porque siempre partimos de un hecho real, de algo que acontece, y eso que acontece le afecta a la sociedad. Y así cumplimos nosotros ese compromiso indeclinable con nuestra sociedad. Cumplimos con aportar aquello que hemos recibido gratuitamente y que es muy importante que lo sigamos haciendo. Tenemos plumas de primer nivel en nuestra revista. Extranjeros, nacionales, en todos los ámbitos, con problemas actuales. Y yo recuerdo que hay un excelente trabajo del centenario, del cincuentenario de la revista, de los 50 años de la revista, y es un número sumamente vendido que se tuvo que hacer incluso en varias ocasiones volverlo a reimprimir, por el contenido tan importante de quienes escribieron en esa oportunidad. Y que por supuesto han sido profesores, algunos de ellos que ya no están con nosotros, pero que nuestros estudiantes los pueden conocer a través de eso que escriben. Lo que escribieron y que sigue vigente y que lo vamos a poder consultar en esta época de manera sencilla, de manera simple. El doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, proponía que se haga un estudio concienzudo, un estudio de campo, una investigación para poder determinar qué tanto efecto causa el tener el libro impreso y qué tanto se gasta con el libro impreso y al mismo tiempo qué tantas entradas o demandas se tiene para el libro electrónico. ¿Qué podríamos nosotros hacer con nuestra revista que ahorita ya la tenemos de hecho digitalizada? Ya está digitalizada y es una realidad que las tecnologías de la información permiten que se haga una composición hermosa de nuestra revista que a partir de ahora tendrá una nueva cara, nuevos colores, un nuevo diseño, bueno, a partir de este número 75,
y que tiene una nueva época con el apoyo de nuestro consejo editorial de la facultad. Pero fíjense el impacto. ¿Será prudente dejar de hacer revistas editadas? Y todos decimos, me encanta el olor de la tinta, y me encanta hojear, me encanta rayar, y me encanta colorear con amarillos y marcadores naranja mi trabajo, bueno, siempre y cuando sea mi libro. Hay quien dice, como ya me lo prestaron, ya se queda en estos destinos, y finalmente es muy importante tener la obra impresa. Esto es algo que nosotros queremos, y les voy a decir que el distinguido director de la revista hizo un sobretiro. Dijo, voy a hacer 300 ejemplares más porque hay mucha demanda. Pero hay algo que yo quiero para cerrar, para hacer una especie de corolario, poner en la reflexión de todos ustedes, estudiantes, maestros, investigadores, eméritos, directores de seminarios, presidentes de colegio y también nuestros exdirectores y distinguidos integrantes de la mesa de honor. Es muy importante que nosotros hagamos algo por nuestra revista. Es decir, la revista nos ha dado, a nuestra egregia Facultad de Derecho, nos ha dado una verdadera posibilidad de ser reconocidos. Y eso lo dicen los estudiantes incluso. Van a un concurso como parte de la UNAM y de inmediato dicen ellos, hay clases. Y van con la universidad A, B o C, pero la UNAM es muy reconocida. Y la Facultad de Derecho es reconocida por su planta docente, por la calidad de sus estudiantes y trabajadores y por la producción de obras. No permitamos, no dejemos. Todos dijeron, no, ¿para qué nos vamos a lo electrónico? Pedro Salazar dice, se gasta muchísimo dinero y a veces tengo que regalar los libros. Yo les voy a decir a la inversa. Inscríbanse, suscríbanse, para que nosotros le demos un respiro y un apoyo a nuestra querida facultad y a nuestra revista. No es comercial, es una abiertísima petición. Pónganse todos el saco de lo que digo y se deben suscribir. Les van a dar algunas que ya están editadas, los apapachan muchísimo cuando se inscriben. Pero a mí me encantaría que tuviéramos suscritos a todos los estudiantes y a todos los catedráticos de nuestra facultad. De tiempo completo, de medio tiempo, a quienes ustedes gusten y manden, pero eso es algo que me parece fundamental, apoyar. Qué bueno que tenemos una revista con esta calidad, con este prestigio y que pronto va a ser una revista indexada, indizada, va a estar en esos márgenes de calidad, de excelencia, con un ISSN de esa calidad, porque la tiene, pero es importante que tenga también una fuente financiera. El director me ve con una cara de que, ¿cómo te atreviste a decir esto? Pero le da mucho gusto que podamos concretarlo y concertarlo, así que voy a empezar a mandarles correos electrónicos, voy a mandar fichas de suscripción, no por decir que los quiero presionar o coaccionar y que el que no le entre no es de mis afectos, no, nada, no piensen mal, pero creo que es algo justo. Y jóvenes estudiantes, ustedes tendrán precio especial, pero también es muy importante, primero, que se informen de lo que dice nuestra revista, las reseñas que hace, cómo se hace en inglés y en español, de qué manera podemos nosotros, estudiantes, hacer artículos en colaboración o coautoría con un profesor, de qué manera nos podemos empezar a desenvolver
para algo tan importante como es la difusión y la divulgación de la cultura, compromiso que un universitario nunca debe olvidar. Que haya más número 75 de la revista, pero que todos estemos consultando, citando en lo que escribimos esta gran obra. Ya no digo, pero aquí están muchísimos de los autores que escribieron, no me voy a entretener en dar los nombres. Una felicitación para todos ellos porque se ve la motivación y el cariño que le tienen a la facultad y a su revista. Sigan escribiendo, pero hay que también empezar a dar oportunidad a los jóvenes en coautoría con ustedes y todos a suscribirnos. Ese va a ser el mensaje después de este examen, en donde yo, por ser la última sinodal, ya no sabía qué decir, pero la realidad es que pues no estaba muy cierta y dice el señor rector, a veces llega uno a dar un discurso y lo tiene que meditar, y yo pensaba, ¿qué tan prudente es decir si doy el mensaje de que se suscriban o no? Pero la verdad es que todos aquí al frente me inspiraron mucha confianza y cariño, y los de atrás obviamente que también, y dije, pues voy a ver cómo resulta. Enhorabuena, que haya muchos años más de nuestra revista, con esa calidad, con esa producción, con esa pulcritud con la que se hace, y al maestro Fejer y a todos los directores que han en el pasado, vivos y no vivos, y aquí están los representantes del maestro Flores García, su esposa y su hijo, vivos y que ya no están con nosotros. A todos ellos, el granito de arena que han depositado, nuestra gratitud, nuestro afecto, nuestro cariño, que siga nuestra revista, que vaya creciendo y que todos estemos suscritos en ella. Felicito al señor director y felicito también a su gran equipo de trabajo. Formadores, correctores de estilo, distribuidores, es una labor impresionante, pero el olor de la tinta, el movimiento del papel, es algo que nos embriaga y nos emociona. Enhorabuena y sigamos con esta producción, y gracias a todos ustedes por acompañarnos, por estar aquí. Hay solidaridad, hay aprecio a esta gestión y saben que están muy correspondidos. Muchísimas gracias. Por mi raza hablará el espíritu. A todos, por su distinguida presencia, muchas gracias. Buenas tardes. De mis afectos, nada, no piensen mal, pero creo que es algo justo. Y jóvenes estudiantes, ustedes tendrán precio especial, pero también es muy importante, primero, que se informen de lo que dice nuestra revista, las reseñas que hace, cómo se hace en inglés y en español, de qué manera podemos nosotros, estudiantes, hacer artículos en colaboración o coautoría con un profesor, de qué manera nos podemos empezar a desenvolver para algo tan importante como es la difusión y la divulgación de la cultura, compromiso que un universitario nunca debe olvidar. Que haya más número 75 de la revista, pero que todos estemos consultando, citando en lo que escribimos esta gran obra. Ya no digo, pero aquí están muchísimos de los autores que escribieron, no me voy a entretener en dar los nombres. Una felicitación para todos ellos porque se ve la motivación y el cariño que le tienen a la facultad y a su revista. Sigan escribiendo, pero hay que también empezar a dar oportunidad a los jóvenes en coautoría con ustedes y todos a suscribirnos.
ese va a ser el mensaje después de este examen, en donde yo, por ser la última sinodal, ya no sabía qué decir, pero la realidad es que pues no estaba muy cierta, y dice el señor rector, a veces llega uno a dar un discurso y lo tiene que meditar, y yo pensaba, ¿qué tan prudente es decir si doy el mensaje de que se suscriban o no? Pero la verdad es que todos aquí al frente me inspiraron mucha confianza y cariño, y los de atrás obviamente que también, y dije, pues voy a ver cómo resulta. Enhorabuena, que haya muchos años más de nuestra revista, con esa calidad, con esa producción, con esa pulcritud con la que se hace, y al maestro Fejer y a todos los directores que han en el pasado, vivos y no vivos, y aquí están los representantes del maestro Flores García, su esposa y su hijo, vivos y que ya no están con nosotros, a todos ellos el granito de arena que han depositado, nuestra gratitud, nuestro afecto, nuestro cariño, que siga nuestra revista, que vaya creciendo y que todos estemos suscritos en ella. Felicito al señor director y felicito también a su gran equipo de trabajo. Formadores, correctores de estilo, distribuidores, es una labor impresionante, pero el olor de la tinta, el movimiento del papel, es algo que nos embriaga y nos emociona. Enhorabuena y sigamos con esta producción, y gracias a todos ustedes por acompañarnos, por estar aquí. Hay solidaridad, hay aprecio a esta gestión y saben que están muy correspondidos. Muchísimas gracias. Por mi raza hablaré en espíritu. A todos, por su distinguida presencia, muchas gracias. Buenas tardes.